trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a otra semana clave. Ya el periodismo debe hartar a la gente porque todas las semanas dice que es clave, que va a ser decisiva, definitoria, que se va a cambiar al ministro de Economía, al secretario de Estado está al otro lado. Creo que por 48 horas no vamos a tener novedades porque está fuera del país Alberto Fernández. Regresa el martes después de la reunión en el G7, del cual nadie se preocupa porque lo que quieren saber es qué pasó con Massa. Claro. Que volvió a viajar con Alberto Fernández. Volvió a viajar, pero antes de viajar le había dicho que estaba molesto con Alberto Fernández porque Alberto Fernández no cumplía con las promesas que le había hecho. En el anterior viaje. En el anterior viaje, donde lo único que pudo sacar fue que lo ubicaran a Guillermo Michel en la aduana. En la aduana. Cargo que por ahí se asciende, claro, a reemplazar a Marcó del Pon en la FIP. En la FIP. Ahora, la carga contra Guzmán es violenta. Fue la semana pasada, la situación financiera es verdaderamente tremenda, la caída de los títulos públicos, la ineficacia del gobierno, del Banco Central para contener esa ofensiva, también la mala praxis es notable. El riesgo país. Bueno, pero el riesgo país no está en manos de Pelle ni de Guzmán. No, pero obedece también a que se derrumbaron los bonos ya por debajo del subsuelo. Exacto. ¿Puede seguir esto? Y es posible que siga un poco, que vayan a tener que emitir un poco más. A mí me parece, Javier, que esta semana no va a haber un tema con Guzmán. Creo que Cristina, aparte, obviamente que lo detesta Guzmán, no lo quiere ver más, pero está con su propio problema. Es hacerse fuerza en la provincia de Buenos Aires, hacerse fuerza en el resto del país, hacer política, aparecer más seguido en los medios, no sé si todas las semanas o algo así, pero no esperar a alguna fecha patria solamente para hablar, porque, bueno, ya que se viene abajo todo, ella quiere aparecer y hay que hacer dos. Pero, y el lunes a Guzmán lo perdonó, porque habló de Moroni, habló de Marcó del Pont y habló de Pelle. Sí, y tampoco habló de Cafiero. No, Cafiero no hablan más de Cafiero, se olvidaron de Cafiero. Cafiero. Empezó a funcionar Cafiero, de pasar a ser el que no funcionaba, ahora funciona. Bueno, lo cierto es que Cristina en una semana dio dos pasos, no exactamente hacia la izquierda. Sí. Uno fue salir a enfrentar a los grupos sociales, sobre los cuales vamos a tener acá una novedad importante. Y otro fue convocar a un par de economistas, digamos, neoliberales, y en particular a un tercero, que es Carlos Melconian. Lo de Carlos Melconian es un capítulo interesantísimo, porque es una patada en la encía a Guzmán, provoca un revuelo importante dentro del gobierno, estuvo 3 horas hay que escucharlo al armenio de Valentina Alsina hablando 3 horas, lo habrá convencido, no sé, pero lo cierto es que ese también es un paso importante. Y ¿sabés cuál es la derivación más grave de todo el tema? No diría más escandalosa, pero algo parecido, por la visita de... La interna. Más que interna, es el lío que armó en el PRO. Exacto. Y el lío, como ustedes saben, él representa la Fundación Mediterránea. Y la Fundación Mediterránea se hace con el aporte de mucha gente. No son todos kirchneristas. Yo diría que son lo contrario de kirchneristas. O sea que se preguntan si han puesto plata para ayudarla a Cristina. Claro. Pero bueno, ese es un capítulo que si tenemos tiempo lo vamos a contar con alguna anécdota. Sí les queremos decir que hoy acá tenemos algo diferente a otros canales porque hemos encargado una encuesta propia. Aproximadamente más de 4.000 casos
sobre todo en el conurbano bonaerense. En el conurbano. ¿El título de la encuesta cuál es? El título le preguntamos a la gente que en esta situación de que Cristina atacó a las organizaciones sociales y la respuesta sobre todo de Emilio Pérsico, ahí tenemos, Cristina Kirchner cuestionó que las organizaciones sociales controlen los planes y Emilio Pérsico salió a contradecirla. ¿Quién cree usted que tiene razón? Esto le preguntamos a la gente. Exacto. Más de 4.000 casos, les vamos a dar los resultados en 10 minutos, 5 minutos, sí. Antes de presentar a nuestro querido invitado de esta noche, quizá uno de los mayores expertos en el tema energético de la Argentina, el ingeniero Gerol, que obviamente le vamos a preguntar sobre la segmentización de las tarifas, o segmentación de las tarifas, sí. Perdón. El faltante de gasoil. Y la crisis energética de la Argentina. La fiesta de las importaciones. Exacto. Y además, justo cuando pensábamos que íbamos a ser felices con vaca muerta, todavía no pasa nada con vaca muerta. Sigue muerta. Vimos la foto de Pérsico con Cristina. Tengo una pregunta. ¿Dónde está Máximo? Porque Máximo hace un tiempo que no aparece en ninguno de los actos y no aparece con la madre. Me parece que no está tan de acuerdo con la madre, sobre todo en este tema de impulsar la reelección de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y apartarlo a Martín Insaurralde, lo cual ha generado una situación incómoda con todos los intendentes, porque se suponía que Insaurralde disponía de ese acuerdo con el resto de los jefes distritales. Pero como ustedes saben, el apoyo siempre en estos casos es relativo, más la ayuda que le ha dado, que promete darle Cristina, al tratar de quitarle los planes a las organizaciones que se dedican a esto. Los intendentes. Y se lo van a pasar los intendentes. Y el que tampoco estuvo en el acto fue Guado de Pedro. Exactamente. Tanto es el problema entre Cristina y su hijo que Cristina debió encontrarse con Martín Insaurralde la semana pasada. No sé si lo convenció del todo. Sigue molesto. Sigue molesto. Sigue molesto. Vamos a ver pronto qué va a pasar cuando aparezca el hijo. No, y además incómodo porque también Kicillof volvió a apoyarse en Carlos Bianco. Hasta perdió algún tipo de peso en la gestión de la provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Además anda con algunos problemas el propio Insaurralde. Pero, bueno, vamos a un dato importante. La llegada de Mitchell a la aduana es consecuencia de una información que recibió Cristina, que siempre afecta a la aduana, ya que todo el mundo dice que es un colador. El colador es a través de las presentaciones de las de JAI, y habría todo un proceso donde algunas de las personas que importan han sacado ventajas con las presentaciones judiciales a través de algunos juzgados. A Cristina se alarmó por esto, empujan el tema vergonzoso que significaría algún tipo de concupiscencia dentro de la justicia para facilitar importaciones, y simultáneamente las nuevas autoridades de la aduana creo que están a la búsqueda de penalistas para ver de qué modo intervienen en el proceso. Igualmente, para tomar magnitud de la situación, lo que denuncia Cristina de estas cuestiones judiciales representan el 3% de las importaciones totales. Sí, está bien, pero... Es un escenario medianamente marginal para el escenario público que armó Cristina con esta cuestión de la judicialización de las importaciones. Lo que no va a ser marginal quizás sean algunas de las medidas que tome Mitchell con relación a las exportaciones cerealeras, porque no solo se trata de cuestión de importaciones. A mí me parece que es hora de que demos ya la información. La encuesta, el resultado de la encuesta. Si por favor el director nos puede poner el resultado. La encuesta es altamente favorable, muy favorable para Cristina en relación con Pérsico. Pérsico quizá sea menos conocido
que Cristina, aunque Cristina también tiene una cuota muy negativa. Incluso también yo creo que si sacamos los nombres propios y decimos que están a favor de la postura de Cristina de quitar esta cuestión de la intermediación de las obras, de los planes sociales, también si esto en vez de Cristina lo representaba otra figura, me parece que la gente también está en contra de esta cuestión de los planes sociales, estos gerentes de la pobreza que manejan. Ponerlo a Navarro, haberlo puesto a Grabois, etcétera, haberlo puesto Menéndez. en ese, claro, la idea de Pérsico con otra figura, la idea de Cristina con otro político, me parece que el resultado hubiese sido muy parecido. Lo cierto es que estamos 74 a 26. Más de 4.000 casos en el conurbano bonaerense. Es un dato. Es un dato. Esto es, ella sabe a dónde estaba apuntando. Exactamente. Al malestar general que hay, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con la cesión de los fondos, sí, del poder, un poder que se va a transmitir o que trata de multiplicarse en términos electorales, porque el señor Pérsico y algunas otras figuras de las organizaciones sociales van a participar en las elecciones. Ya pretendieron participar en las pasadas. Exacto. Y la lapicera de Cristina fue la que los dejó afuera, y en esa cuestión de los heridos, la mujer de Pérsico fue una de las más heridas, ¿no? Exacto. Esta mujer cubría. Bueno, no quieren que les vuelva a pasar eso, por eso estos rasgos de independencia parece que a Cristina no le gustaron. Y ella va por su cuenta a presentarse en La Matanza contra el señor Espinosa y la Cámpora. Porque acá el tema es que las organizaciones sociales van contra la Cámpora, porque la Cámpora no tiene, según ellos, territorio. No tiene fuerza territorial y no se los ve nunca. Por ejemplo, en La Matanza, lo dijo la mujer de Pérsico, dijo, a los de la Cámpora no lo vemos nunca acá. Se han dedicado más a ocupar los cargos públicos. Suele pasar. Lo cierto es que se inicia una guerra de escrúpulos. Y cuando digo escrúpulos no me estoy refiriendo a una isla griega, a una guerra de falta de escrúpulos que se viene fuerte en la provincia de Buenos Aires. En la cual Cristina ha dado un paso al que nadie esperaba. Vamos a ver los resultados. Importan los resultados porque la cantidad de gente que recibe los planes sociales está en el orden del 1.300.000 personas. Gente que está con las organizaciones sociales, pero no se sabe si la votan. Claro. Esto es un dato importante. Si es gente que vota a Cristina o que vota a Pérsico. Si es por lo que vemos ahora en la encuesta, me parece que el compañero Pérsico no está en las mejores condiciones. Y no, porque aparte está como esta división también entre los que manejan los planes que son afines al gobierno, porque son funcionarios del gobierno, porque Pérsico y Navarro son funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, y también los que maneja, por ejemplo, el Polo Obrero, que le cortan la calle y se quejan contra el gobierno casi todas las semanas. Interesa todo este proceso, esta guerra, porque, por ejemplo, figuras como Ferraresi, figuras como Catopodis o como Zabaleta, ministros que están enrolados con Alberto Fernández, pero que ahora se les da la situación de participar como exintendentes en un proceso distinto, ¿van a seguir estando con Alberto? Ya me parece que ya están, por lo menos se sacaron la camiseta, la de Alberto. Están viendo si se pone la de Cristina. Exactamente. En ese plano es muy interesante la pelea que hubo entre Berni y Navarro, donde se dijeron de todo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Vienen hace rato también por la mujer. Exacto. De Berni, porque también fue perjudicada en las listas cuando quiere ser intendente en Zárate. Ahora, el tema de Berni es muy interesante porque la mujer de Berni es íntima de Cristina. Toman el té juntas. Mirá. Y cada tanto va Berni. O sea que Berni no es que está en contra de Cristina, está en contra de Alberto. Y si está en contra de Alberto es por instrucción de Cristina. Es lo que se presupone. Porque siempre a los militares les gusta tener un comandante arriba. Y porque aparte si dijera todas las cosas que ha dicho de Alberto Fernández y se mantiene en el cargo es porque alguien lo respalda. Exacto. ¿Teníamos algún tipo de video sobre estas confrontaciones? Sí, las declaraciones de no solo lo que dijo Cristina, sino también la respuesta de estos que se llaman los gerentes de la pobreza, ¿no? Los que manejan, los que intermedian los planes sociales entre el Estado y la ayuda directa a los que lo necesitan. A ver, director. Pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar. Y Cristina, bueno, hizo suya una expresión
se hizo cargo de una lectura y de un análisis que lo expresa una gran incomprensión de la realidad económico-social argentina. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas, sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Nos puso en el lugar del coimero, del extorsionador. Si Evita lo viera, mamita, 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 imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, mamita. Tengo que hacer, Javier, una corrección. No son 4.000 casos, son 6.000 casos. Claro, más representativa todavía. Y D'Elia habló también de nuevo, veíamos ahí D'Elia le acusó a Cristina hoy de que Cristina no es kirchnerista. Ya es como, se está volviendo un poco loca en Argentina. Claro, solo porta el apellido. Sí, claro, no es que él sería el kirchnerista y no Cristina. Claro. Bueno, la Argentina está en esa situación, en este contexto, con la posibilidad de que Massa sueña con ser una suerte de superministro. Hay, digamos, distintas usinas que están operando para que esto ocurra. Nadie sabe si esto va a ocurrir. Hoy está de viaje con Alberto. Con Alberto Otra Fernández. vez. Y falta poco para el Congreso del Frente Renovador. Sí, ahora, el 10, justamente iba a ese tema. Yo no veo esta semana que haya una modificación con Guzmán, a menos que se desplome todo en términos financieros, pero la verdad que ya se desplomó todo. Vos decías que el 10 tiene la reunión el Frente Renovador. El Frente Renovador. Que en realidad es la reunión de Massa con su gente. Muchos, pocos, no importa. ¿Qué va a hacer Massa? Muchos que se quedarían sin trabajo si Massa toma alguna determinación. O pueden decidir quedarse sin trabajo. Claro, bueno. Y dice, ya que estamos en contra, renunciamos. Pero estaban en contra antes también. Sí, y no renunciaron. Y no renunciaron. Bueno, lo cierto es que, no miremos con tanto humor esto porque es una situación complicada. Porque me parece que Massa no está tan bien con Alberto. No sé si se satisface para permanecer como el triángulo de las Bermudas que gobierna la Argentina, y tampoco sé si está tan bien con Cristina. Claro. Porque me parece que a Cristina esto de que Massa sea una especie de superministro tampoco le gusta. No confían en Massa. Es como que sí lo quieren, pero no le darían tanto poder. No sé, yo no interpreto los actos, simplemente vemos las acciones. Javier, hay un video bastante interesante que nos va a poner el director con relación a una frase del gobernador Kicillof. Esta semana. La escuchamos y después hablamos al respecto. Es una placa, en realidad la vamos a ver, la frase de Kicillof que la pronunció esta semana, y que provocó gran revuelo, que es esta, que es en un discurso con los alumnos los convocó a rebelarse y usar el idioma inclusivo, y dijo, no nos van a explicar desde España cómo tenemos que hablar. Una confusión de conceptos absoluta, ¿no? La del gobernador. Sí, porque él es un hombre que habla con falta de ortografía. Sí, normalmente, sí, exactamente, ¿no? con graves errores de ortografía. En este programa vamos a tener una entrevista con el profesor Jiménez. Exactamente, un lingüista, un estudioso del lenguaje que le transmitimos esta inquietud sobre esta declaración de Kicillof. Que va a contestar a lo que dijo Kicillof. Vamos a ver un video de Kicillof al respecto, y te menciono que a mí me extraña, Kicillof está casado con una profesora de letras. Sí. O es un trifón que hace lo que la profesora de letras le dice, y la profesora de letras está pensando en un nacionalismo particular, como los vascos, con su tema del idioma propio, etcétera. O este hombre ni siquiera la escucha a la mujer. Una posibilidad. Porque realmente esto de tratar de hacer una rebelión popular a través del hablar como se le da la gana. Sí, pero es como se le da la gana a él, porque después el mismo párrafo dice, pero no usar palabrotas, o sea, son algunas palabras sí, otras no, rebelarse hasta un determinado lugar, es raro. Y aparte de esa cuestión de que España nos impone la forma en que hablamos, es muy particular, la visión del gobernador. Yo no sé si estamos entretenidos, yo quisiera pedirle al director que me ponga cerca de la pantalla, para cuando le demos el ok
lo lancemos a un video vinculado al ex gobernador y ex candidato sí. Daniel Scioli, que es un video deportivo reciente y que Scioli lo ha hecho como parte de su campaña política. ¿Su lanzamiento, tal vez? Sí, bueno, se ha lanzado Cristina, en cualquier momento se lanza Macri, en cualquier momento se lanza Horacio Rodríguez Ya se lanzó Larreta. también Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué no se va a lanzar El Pichichi? El Pichichi. Vean esto porque verdaderamente es una jornada de distracción y entretenimiento verlo a Daniel Scioli. Bueno, habrá que consignar que Scioli no la mete. No. Parece que un crack no es. No. Ahora, lo sorprendente del Pichichi Scioli es que él difunde esto. No, y hizo declaraciones que acá no las podemos compartir, donde dice, estuve cerca de hacer un gol. Y se compara con Tevez. Claro, dice que Tevez y Agüero dejaron el fútbol, pero que él no va a renunciar, no va a dejar el fútbol. No va a dejar nada. El fútbol lo dejó a él, me parece. Ahora, convengamos que esto de Scioli tiene no digo un antecedente, pero ustedes se acuerdan de Carlos Menem. Cuando Carlos Menem era candidato a ser presidente, hacía algo parecido, por ejemplo, en las carreras de turismo mejorado. Sí. Entonces, iba con un auto, le sacaban la foto, lo filmaban, cuando arrancaban desde el Automóvil Club Argentino, me acuerdo, había mucho alboroto porque el gobernador de La Rioja iba a competir, sacaban toda la foto, hacían toda la escena y cuando llegaba Campana se bajaba y abandonaba. Scioli en realidad está haciendo algo lo mismo, se ríe de sí mismo, lo cual me parece bastante sano, pero hay una diferencia. Scioli es un funcionario de la nación. Claro. Obviamente se puede divertir, jugar al fútbol, pero verdaderamente me parece que no está el momento, la responsabilidad para asumir esto como una especie de papi fútbol. Sí, bueno, aparte es el torneo de futsal, no es un partido entre amigos. Ajá, bueno, eso no conozco. Yo quiero consignar dos cuestiones. Una, habló el ex vicepresidente Vudú. Habló desde el Instituto Patria, donde se ve que... Sí, tiene micrófono y tribuna. Exacto. Y habló sobre el general Belgrano. ¿Qué pasó, Javier? Y en esta semana se organizó en el Patria una jornada para hablar de Manuel Belgrano y la hizo Amado Vudú, el expresidente condenado por corrupción, condenado por corrupto. Habló de un prócer tan querido por los argentinos como Manuel, el creador de la bandera, en la semana de la bandera, y habló Amado Vudú. Y dijo algunas cosas, por ejemplo, alguna placa... la nota, vamos a ver la nota de Amado Vudú. Entonces, en este tema de la deuda, es muy tajante también la posibilidad de Belgrano, que trae otro concepto muy interesante hoy, tiene que ver con el famoso tema de la austeridad fiscal y los ajustes. Belgrano, claro, vivía en un país que estaban haciendo y que tenía gastos de guerra importantes. No se le pasaba por la cabeza que pudiera ajustarse el gasto público, diríamos hoy. No se le pasaba por la cabeza. Con esto también me parece que ilumina mucho la disputa de hoy. Bueno, sí, habló, yo me vi toda la charla de Vudú y toda la charla son recortes de cosas que supuestamente las dijo Belgrano, pero son interpretaciones, cosas que dijo, cosas que hubiese dicho. Hay mucho de Belgrano hubiese dicho, no lo dijo en verdad, pero hubiese dicho esto contra el libre comercio, por todo en palabras de Belgrano, la reforma agraria y esta cuestión de que Belgrano nunca se hubiese ajustado, nunca hubiese propuesto un ajuste fiscal, cosas que les interesa que pensar, se apropiaron de Belgrano. Claro, porque Belgrano estaba en guerra. Claro. Y una cosa divertida, dijo que Belgrano
era la continuidad del pensamiento nacional y popular, era Belgrano, Perón, Néstor y Cristina. ¿Y Rosas, no? No, esos son estos 4. Nada y más. desde Belgrano. Pero se salteó algunos que siempre ponen, Rosas, Irigoyen. Claro. Pero bueno, esta vez no los nombró. Curioso. Podría haber ya en tiempos de inflación, podría haber recordado que la inflación en la Argentina empezó cuando Sobremonte se llevó el tesoro de la nación o de esa... Pero esos temas me parece que no le conviene hablar, Ah, claro. porque está condenado. Bien. Escúchame, Javier, antes de pasar a un corte e ir a la entrevista con nuestro amigo Gerold, nos debemos algo sobre la reunión de Melconian con Cristina. Por varias razones. Por lo que contamos antes sobre lo que ocurre dentro del PRO, donde algunos le dijeron a Mauricio Macri, che, pero vos no eras amigo de Melconian, que ahora se va a hablar con Cristina. Donde los aportantes a la Fundación Mediterránea, por lo menos la mitad, están encendidos por lo que hizo. Ninguno parece entender lo que significa el plan que ha preparado Melconian. Melconian ha preparado con la gente de la Mediterránea un plan económico, que no sé si está completo, que es para el que quiere usarlo. Es un producto llave en mano que le sirve a cualquiera que quiere usar eso. Y obviamente no tiene un significado político, pero sí tiene un significado político, porque el tema de Melconian con Cristina debe haber causado un revuelo en el Patria, en personajes, no solo en Guzmán, sino, por ejemplo, en la señora Vallejos. No quiero pensar lo que ella piensa de Melconian. En consecuencia, es sorprendente este proceso que se está dando, y además me gustaría saber qué es lo que piensa este economista nuevo que propiciaba a Cristina, que tampoco tiene nada que ver con Melconian, que se llama Lecher. Sí, el Golden Boy, el nuevo... No, el Litio Boy. El Litio Boy. Sí. ¿Quién es? Es un hombre que es el director de CEPA, tuvo varios cargos, también participó de la fundación, de esta tierra, hábitat y vivienda, la que manejaba Luis Delía, sí, que tomó una comisaría en La Boca. Sí. Bueno, él participaba en ese momento. Pero no en la toma de la comisaría. No en la toma, pero él participaba de esa organización. Se fue en 2006, la toma fue en 2004. Bueno, lo cierto es que es un hombre que tuvo muchos cargos públicos y que ahora es el hombre de Cristina, vinculado a los medios, también participa en algunos programas de televisión. Y este hombre, Hernán Lechter, del que estamos hablando, sí, es el hombre que Cristina propuso para la Secretaría de Comercio. Que no le dieron el gusto. Por ahora no le dieron el gusto porque tenía un plan para bajar los precios de la carne con retenciones y incluso celebró las medidas de Feletti para bajar el precio de la carne. Sabemos que los precios de la carne volaron por encima de la inflación y que el consumo de carne en la Argentina es el más bajo en los últimos 100 años. Javier, Melconian por lo menos tiene un plan. Sí. Cristina ha querido saber eso. Ahora, ¿cuál es el plan del PRO? El plan de los radicales. Porque hasta ahora lo que sabemos es que hay un señor que se llama Franco Mocchia, que fue funcionario y debe ser funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, que está a cargo de armar un plan con algunos economistas cercanos, Lacunza, Duhovne, Guido Sandeleris. Guido Sandeleris, también importante, Levis Yati, porque viene por el radicalismo. Por el lado de Manes. Exacto. Ahora, ¿nadie da una pista de lo que es ese plan? Porque supongo que Melconian algo va a decir. ¿Pero qué va a decir Macri, Patricia Bullrich? Porque lo que pueden decir hasta ahora es que tienen un secreto con el plan y que no lo dan a conocer para que no se lo roben. ¿Se puede creer esto en la vida política actual de la Argentina? Que alguien tenga un tesoro presunto para resolver un problema a los argentinos recién dentro de 1 año y medio, si es que ganan las elecciones. Verdaderamente me parece atroz. Vamos ahora a un pequeño corte y luego volvemos con nuestro invitado, el ingeniero Gerold, recordándoles que vamos a explicar algo de la nueva legislación en los Estados Unidos que todo el mundo
referencian el aborto y que no es el hecho más importante. Hay un hecho revolucionario mucho más importante en los Estados Unidos que ha provocado la Corte de los Estados Unidos. Y además, ¿sabés, Javier, si Cristina quiere la Corte de 24 miembros, 25 miembros? No se pronunció todavía. Uno supondría que sí. No. Ella sabe que es inviable claro, ese sí, proyecto. sin duda. Ella quiere la Corte de 9 miembros. Para eso va a trabajar. Vamos después a hablar de Sí, ese la Corte tema. era de 9 y ella la cambió a 5. Exacto. Ahora descubierto Ahora descubrió que se equivocó ella. Bueno, no si lo va- descubrió que la gestión económica es una calamidad en la cual ella tiene que ver y es responsable, y para eso llama a otros especialistas, bueno, entonces también puede hacer puede lo cambiar. mismo con relación a la Corte. En un minuto volvemos con Daniel Gerol. Ustedes saben que convocamos a Daniel Gerol por una razón. Yo la verdad no entiendo si a la Argentina le sobra gasoil o le falta gasoil. Si entra gasoil o se va gasoil. Le quiero mostrar, Daniel, un pequeño video con esta especie de contradicción que encontramos en declaraciones que están todos los días en la televisión. Frente a Piriápolis, Uruguay, todos los barcos trabajando para enviar gasoil a Buenos Aires y a Ramallo. Y acá hay otro, mirá, pasando gasoil. Somos 1, 2, 3, 4, 5. Creo que como 6 barcos que llegaron juntos. Este barco se llama, el que está enfrente, Motormen. Es un barco de bandera extranjera. Se está llevando todo el gasoil para afuera, papá. Por eso no hay combustible. Acá los tenés, uno atrás de otro. ¿Ves? Todo importado. Vienen, cargan el gasoil y se lo llevan para afuera. Ahí tenés porque no tenés gasoil. Bueno, se presume que usted es experto y que sabe qué es lo que pasa con esto. ¿Se va el gasoil o viene el gasoil? La Argentina importa gasoil, es importador neto de gasoil desde hace décadas. Y aquí hay una confusión porque sobre el río Paraná hay zonas francas donde hay almacenamiento de gasoil de empresas internacionales que tienen contrato de abastecimiento a Paraguay y a Bolivia. Entonces a Paraguay se le abastece por la hidrovía, por barco, y a Bolivia por camión, porque yo también vi, me mandan amigos, me dicen, todos los camiones que se van de gasoil a Bolivia. Bueno, a Bolivia se le manda por camión, justamente, y Bolivia importa el 70% actualmente de lo que necesita. Entonces, eso ni siquiera entra a la Argentina, está en una zona franca por un tratado con Paraguay y con Bolivia. Entonces, a lo mejor, yo no sé si ese barco era justo que estaba llevando o no. La Argentina importa, está importando el 30% y algo más, cuando le sumo lo que se quema en generación eléctrica, de gasoil importado. Ahora, esta situación del gasoil, uno ve las estadísticas y uno ve, por ejemplo, la Capital Federal y el AMBA en general, y no ha aumentado demasiado el consumo de gasoil. Sí. ¿Cómo es? ¿Por qué, si no ha aumentado tanto el consumo de gasoil acá donde vivimos nosotros, ¿por qué falta tanto gasoil? Bueno, la demanda de gasoil está creciendo en forma extraordinaria respecto al año pasado. También la de nafta más todavía. En mayo, 40% interanual, porque hubo restricciones en mayo del año pasado por la pandemia. ¿También todavía en la Capital Federal y en AMBA? Bueno, no tanto. Y esto tiene mucho que ver con esta sensación de crisis económica que existe aquí en la Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, que es cierta, porque son regiones que viven de los servicios, tremendamente afectados por la pandemia. Pero el resto del país, que vive de la economía dura, de la producción, básicamente, ¿no? También tiene servicios. Allí la demanda está... Digamos, campos, manufacturas de industriales. todo, regionales, producción agrícola regional, todo eso está funcionando bien, el turismo, todo eso está funcionando mucho. Y la demanda en el consolidado del país de gasoil crece, creo que en mayo fue 14, tanto por ciento respecto al año pasado, pero comparado con el 2019, para sacarle cualquier sesgo por la pandemia,
está 11,7% arriba, que es como si el PBI fuera 15% superior. Y eso, pero cuando uno lo analiza por provincia, por ejemplo, en las provincias limítrofes crece 45% interanual. Sí. Son consumos pequeños y entonces influye mucho esto que se cruzan la frontera para cargar. El contrabando debe ser mínimo, no mueve la Bueno, la brecha tampoco ya es tan grande que para el contrabando no sé cuál es el beneficio. Bueno, por eso. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cae 27%. Estoy comparando contra el 2019. Eso quiere decir que el transporte público, que utiliza gasoil, los colectivos básicamente, no se mueve. Y hay mucho menos transporte de mercaderías dentro de esta región, del Cava, porque no está discriminado el Gran Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, que es una gran provincia. Ahora, en el resto del país vuela la demanda. Es como que tuviéramos dos economías. O sea que si yo fuera Alberto Fernández tendría que hablar todos los días para explicarle a la Argentina que la Argentina está bárbara en todo el interior y está mal en la capital federal o en el AMBA. Bueno, se lo dije a un ministro porque me llamaba la atención que no analizaran correctamente los datos, porque nadie compra gasoil para guardar una caja de seguridad como puede comprar dólares, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué va a hacer usted con el gasoil? Se usa para consumir y en el consumo es para andar en auto, es el grueso del consumo, en el agro, en el transporte público, en el transporte de cargas, y los datos son esos. Ahora, ¿hay faltante de gasoil? Bueno, es un faltante extraño porque se da con el récord de abastecimiento, porque nunca en la historia se consumió más gasoil que en abril, por ejemplo. Ajá. Y mayo se mantiene en ese nivel. Y la oferta, que no alcanza la producción local, que está 10% arriba del año pasado, u 8%, y las importaciones aumentan 36%, ¿sí?, respecto al año pasado. Y la oferta total, o sea, entre importado y local, aumenta como 15%. ¿Y cuánto aumenta la demanda? 14 y tanto. Entonces quiere decir que el mercado está abastecido. Ahora, hay mala distribución. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una serie de fenómenos. Típicamente, los colectivos y los camiones se abastecían en los distribuidores mayoristas, que son empresas independientes en todo el país que distribuyen y venden a esos canales, grandes volúmenes. Y típicamente lo vendían con algún descuento respecto a las estaciones de servicio. Como ahora el precio de importar es 40% superior al actual, es decir, como si fuera 230 pesos el litro, entonces, como es tan grande, las petroleras se lo venden más caro que a las estaciones de servicio a estos distribuidores. Entonces, los camiones y colectivos que cargaban ahí van a la estación de servicio y quiebran el stock, porque cuando va un camión a una estación de servicio dice, lléneme el tanque, son 800 litros. O sea que hay un problema de tipo comercial. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y por qué no se queja el gremio de camioneros? Es muy interesante. Porque las grandes flotas de camiones, de empresas, de transportistas importantes, tienen convenios firmados de antemano, con previsión de volúmenes, porque no es que yo tengo el gasoil listo para una demanda extraordinaria, como está viendo. Entonces, estos transportistas independientes se enfrentan a un costo mucho más alto, porque lo consiguen, pero mucho más alto. No lo consiguen al precio que quieren para su tarifa. Y sus clientes, que no sé, pueden ser infinidad de tipos de empresas, no le quieren convalidar un incremento en la tarifa. Entonces se produce esto que también se produjo, por ejemplo, en Brasil, y se produce actualmente en Brasil y en muchos países, no solamente de Latinoamérica, sino está el mismo fenómeno en Europa, el mismo fenómeno en Estados Unidos, que aumenta de precio en forma importante y no necesariamente lo pueden trasladar a la tarifa que cobran. Bueno, Javier, estamos haciendo un programa súper oficialista. Yo creía como eso, que tiene razón entonces Cerruti, que dijo que es un problema de crecimiento, que como Argentina está creciendo, por eso falta gasoil. Bueno, hay un problema comercial, claro, que como los precios están controlados, en la estación de servicio es un precio bajísimo, ¿sí? Y ni siquiera porque las empresas petroleras están importando, respecto al año pasado, se importaron el 90% más. O sea, una cantidad, y pierden como 40%. Entonces, bueno, para minimizar la pérdida, levantaron mucho el precio, especialmente del gasoil premium,
que no se fabrica acá completamente en la Argentina. Y hoy tiene una brecha, el premium, respecto al gasoil común, de 38 centavos de dólar, que jamás en la historia tuvo esa brecha. Ahora, entonces produce toda una distorsión de los precios, una distorsión que es muy difícil de manejar cuando uno está manejando volúmenes tan importantes que obviamente le genera pérdidas importantes, entonces la compensan con subas de precio importantes. Ahora, hablando del tema de las tarifas, que yo quería hablar sobre electricidad, o queremos hablar sobre electricidad y gas, pero ahí usted puso el dedo en el tema, por ejemplo, del consumo para los colectivos del gasoil. Uno ve el precio de los viajes en colectivos y comparándolo, por ejemplo, un café son 13 viajes en colectivos. Sí. Parece un disparate nacional, monstruoso, económicamente hablando. Sí, lo es, por supuesto, y yo lo hago extensivo al gas y la luz. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires la tarifa media de gas por mes debe ser 1.000 pesos y la de luz un poquito más. Ahora, no hay lugar para ir a un recital. Estoy hablando de clase media, yo no estoy hablando de una zona marginal que ni siquiera pagan porque lo pagan las intendencias de la zona, pero la ciudad de Buenos Aires es un ingreso medio superior al de muchos otros lugares. Y pareciera que no se puede aumentar la tarifa. Cualquier otra cosa cuesta muchísimo más. Eso es lo que no quiere Cristina. Exacto. Bueno, yo soy socio de Boca. Sí. Bueno, Boca en el año subió 100% la cuota social. 100%, vale 2.000 pesos. ¿Está bien? El doble que una factura. Bueno, pero tiene buenos resultados. No, más o menos. Ahora, a lo que voy es, bueno, obviamente que si hay una regularización de esto, y si es brusca sobre todo, causa un impacto en el bolsillo porque no es elástico el bolsillo de nadie. Ahora, ha caído el peso de los servicios al mínimo histórico, ¿sí? Al mínimo histórico, el gas y luz, por ejemplo. Entonces, hay que recomponerlo y hay que explicar bien cómo es esta situación. Ahora, está claro que una familia de clase media, porque tenemos que diferenciar a quienes quizás no pueden pagar de quienes no quieren pagar, ¿sí? Que es distinto. Y bueno, a lo mejor esa familia de clase media los hijos no van a ir a McDonald's o a donde fuere a comer una vez por semana, sino que irá 3 veces por mes. Esto hay que entenderlo, ¿no es cierto? Porque a lo mejor hay un montón de otros consumos, de turismo, de viajes, de movimiento. Cambiar el presupuesto. Claro. Ahora, discúlpeme, si en el rubro de energía está manejado por un sociólogo, por un medio contador, por un psicólogo, que casi no tiene ingenieros, las cúpulas de las organizaciones vinculadas al Estado en materia de energía, ¿cómo es posible que se produzca eso? ¿Se produce justamente porque hay gente que no sabe? Bueno, sí, sin duda. Sí, gente que no tiene experiencia porque no ha vivido las muchas peripecias que ha habido en energía en los últimos 20 años, por ponerle alguna edad, donde se ha visto de todo, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención cuando objetan la suba de tarifas, la vicepresidente o distintas personalidades o funcionarios del gobierno diciendo que no se puede. Sí se puede. Sí. Poder se puede. La gente lo puede pagar. ¿Sí? Lo podría pagar. Claramente afectaría a otro rubro de consumo. Se puede pagar. Ahora, mi pregunta es, ¿y la alternativa cuál es? Porque yo creo que, yo hice una suma rápida en algún momento, en los últimos 20 años, lo que se le regaló a todos los consumidores por cobrarle precios menores a los reales en gas y electricidad fueron unos 130.000 millones de dólares. 130.000 millones de dólares. Si eso se hubiera invertido, supongamos, habrá quien diga, bueno, se la hubieran llevado toda, pero si se hubiera invertido, y estamos aquí en San Justo, hubiera más movimiento, hubiera más fábricas, la Argentina que tiene el precio del gas, el real, el costo real de producir gas y suministrarlo al mercado más barato del mundo hoy, más barato del mundo, cuesta el 35% de lo que cuesta en Estados Unidos, o sea, tenemos una ventaja competitiva importante. Estoy seguro que habría mucho más actividad económica, una economía mucho más balanceada, una macroeconomía equilibrada,
Y por lo tanto no habría tanta inflación y la gente tendría mucho más poder adquisitivo en su salario y que podría pagar perfectamente su tarifa. Entonces, Perdón, Javier, me parece que Cristina, en lugar de consultarlo a Melconian o consultándolo a Melconian también, debería consultarlo tal a vez Herold. recibe un llamado en esta semana. En esta semana. Digo, Cristina, Alberto, Sí. Macri. No, es difícil porque la verdad que es un poco extraño, en general, mi experiencia personal con dirigentes políticos, que muchas veces me han pedido, bueno, escribime en una hojita qué es lo que hay que hacer. Y yo les digo, no se puede escribir en una hojita, porque esto es complejísimo. Es muy difícil. Es como que usted me diga, bueno, lo llama a Favaloro y le dice, bueno, decime en 3 minutos cómo se opera el corazón. Y él profesionalmente le tiene que decir que no le puede satisfacer su inquietud porque es muy difícil. Pero perdón, no puede ser tan difícil para que los funcionarios se hayan pasado 2 años y medio viendo el tema de cómo producen segmentos en las tarifas y después, que todavía no lo han decidido, en una semana quiere que los consumidores paguemos el nuevo precio. Yo tengo la impresión, que en base a mi experiencia, que esto no va a prosperar porque no tiene mucho sentido. Acá se quiere inventar la rueda, es decir, es como que yo la luz la voy a cobrar, usted es rico, el del octavo C es rico, el del octavo B es pobre, entonces no se lo voy a pagar, por ahí viven en el mismo lugar. Bueno, es como si yo cobrara la tira de asado porque usted es rico a 1.000 pesos el kilo y usted es pobre a 500. No existe esto. Lo cual no quiere decir que haya gente que no puede pagar y, qué sé yo, digamos, yo aumentaría todo lo que corresponde y a los que, por ejemplo, para hacerlo práctico y arrancar rápido, a los que ya reciben un plan de todos estos, un montón de planes que hay, al que recibe una jubilación mínima, le doy una tarjeta por el consumo anual que tiene, que estar perfectamente medido por todas las distribuidoras, saben cuánto consumió usted en cada momento. Entonces, y eso se lo cobro a la mitad, o a lo que quieran, a lo que digan que tiene que ser el subsidio. Y en 3 años, 4, lo vamos retirando. Eso, a la vez que vamos reduciendo el costo, porque lo importante es que tengamos el menor costo posible. Ahora, tiene un costo. Es fantasía de decir, no, vamos a subsidiarlo porque la gente no puede pagar. Bueno, pero ¿cómo puede pagar otra cosa? Está claro. Daniel, le agradezco la presencia. Gracias. A vos casi ni preguntaste. A ustedes los invito a un pequeño corte y volvemos luego para completar el programa con algunas primicias que nos quedaron colgadas aquí y una nota con el profesor Jiménez. Exacto. Que trata, bueno, ustedes van a escuchar cómo lo trata al señor Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está previsto un acto de apoyo a la candidatura de Lula en la Universidad de Buenos Aires. La misma universidad que prohibió que hablara Sergio Moro, el juez que lo puso preso a Lula. Pero independientemente de eso, es posible que Lula venga a la Argentina antes de las elecciones en octubre en Brasil, como una suerte de apoyo a Cristina o a Alberto. Claro. Porque Alberto lo fue a visitar cuando él estaba preso y Cristina, que se sepa, nunca fue a visitar a ningún preso, ni en el exterior ni acá, a ninguno de los que tuvo como compañeros. Ni lo llamó, ni lo llamó por teléfono, porque dicen que tampoco lo llamó por teléfono. Bueno, pero hablando de Cristina hay que volver a insistir en esta encuesta que hicimos hoy, con 66.000 personas que respondieron que en este dilema entre Pérsico y las organizaciones sociales, Grabois, Navarro y todo el núcleo, y Cristina, ¿con qué estaban a favor o en contra? ¿Dio el resultado? 74-26 a favor de Cristina. 74% a favor de Cristina. ¿Y vos terminás el programa con la nota? Sí, con la nota con el profesor Esteban Jiménez, que a raíz de estas declaraciones de Axel Kicillof de que no va a venir a España a enseñarnos a hablar y defender el lenguaje inclusivo, bueno, el profesor Esteban Jiménez, que es un lingüista, un estudioso de la lengua, nos hacía esta reflexión de que esto de Kicillof, no solo a nosotros, sino hacia Kicillof, le trataba de explicar por qué esto provoca vergüenza ajena. Que hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no van a ser desde España que nos van a explicar
cuáles son las palabras que usamos, ¿no? Bueno, profesor, ¿qué siente un estudioso de la lengua, un lingüista como usted, cuando escucha al gobernador de la provincia de Buenos Aires que dice que no va a venir España a enseñarnos a hablar o a decirnos cómo tenemos que hablar? No sé si decirte que uno siente vergüenza ajena o directamente vergüenza propia, porque nos hace quedar muy mal, porque somos un país hispanohablante. No es que nadie nos impuso esa lengua, simplemente cada país fue eligiendo el castellano porque ya era una lengua formada y bueno, tenía sus normas, sus reglas, normas que hoy en día no son respetadas y mucho menos, como dijiste vos al principio, con ese tipo de declaraciones, ¿no? ¿Y a qué obedece o a qué crees que obedece esta cuestión de llamar a la rebeldía, a hablar mal o a hablar de forma diferente o a cuestionar como si esto fuese una imposición europea? Para mí es toda una cuestión ideológica, acá hay una ideología detrás. Yo disiento de muchos colegas periodistas tuyos que dicen, qué burro, el gobernador es una bestia, no sabe nada. No, acá no hay ni ignorancia, ni ser burro, ni nada por el estilo. El gobernador sabe muy bien lo que dice. No crean que se equivoca cuando dice jóvenes. Bueno, este es un mensaje para todos los jóvenes y jóvenes. Ahí hay todo un trasfondo que trata de imponer un estilo ante un grupo mínimo de personas, porque según el censo no llega no al 12%, es el 0,12% de gente que se siente identificada con ese tipo de percepción. Después nos quejamos de los resultados de las pruebas a aprender, claro, y encima queremos hablarles a los chicos de esa manera. No, por favor, no tiene sentido, es una barbaridad que atenta contra el buen gusto y sobre todo contra una lengua que ya ha sido establecida siglos, ¿no? Entonces, en algún sentido, ¿estás de acuerdo con esta prohibición o esta recomendación de no utilizar el lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, esta decisión del gobierno de Rodríguez Larreta? Claro, porque sí, en un sentido, algunos dicen, no, pero la palabra prohibir o reprimir, sí, hay que aplicar algo que impida la proliferación de este tipo de actitudes. Esta disociación que recién mencionabas de que hablan de una manera en un lugar y hablan de otra manera en otro, se ve muy claramente tal vez en el presidente, donde aquí en Argentina habla de todes, albañiles y albañilas. Hombres y mujeres albañiles. ¿Cómo se dicen? ¿Albañilas? No sé si se dice. Se dice albañiles. Pero en los discursos que da en el exterior nunca habla en lenguaje inclusivo y siempre habla de otra manera. ¿Esto es un discurso para adentro y un discurso para afuera? Claro, exactamente. Además me hiciste acordar porque esta obsesión por quedar bien con ese 0,12% lo lleva al mismo presidente a cometer graves errores. Yo lo he escuchado, usted también. ¿Sabes cuándo? Te voy a decir se impuso el lenguaje inclusivo. En este ejemplo. Guardia del hospital Ramón Mejía. Entra una madre con un niño en brazos, desesperada. Por favor, doctor, ayúdeme. Mi hija está desvanecida. Creo que está herida. Por favor, el día que suceda eso, que alguien actúe así naturalmente y lo exprese, ahí te diré, che, caramba, parece que es verdad, porque la gente en ese momento de premio y de angustia, la mujer no va a andar pensando, si lo dijo así es porque lo sintió así. De otra manera, va a seguir siendo una ridiculez. Me encantó, Javier, este ejemplo de Jiménez sobre los boludes del que hay en la Argentina. Recordando además que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Lo que no sé qué hay detrás de un pequeño hombre. Saludos a Kicillof, saludos a vos, buenas noches, nos vemos el domingo próximo.